¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Y me da mucho gusto tener como invitado al doctor Cipriano Sánchez, rector de la Universidad de Anáhuac, formador, guía espiritual y autor del libro Rumbo a la Plenitud, reflexiones en torno a la esperanza. Un hombre profundamente comprometido con el desarrollo integral del ser humano que nos invita cada día como una oportunidad para vivir con propósito, esperanza y fe. Hoy hablaremos con él sobre su camino, la Biblia, la plenitud que se encuentra en Jesús y cómo cultivar una espiritualidad que transforme la vida desde lo cotidiano. ¿Cómo está? Qué gusto estar. Gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir con tu auditorio este trabajo, este camino que siempre es la esperanza y sobre todo esta ilusión de en un mundo tan convulso, con tantas cosas, de pronto poder sembrar algo de esperanza o colaborar a que alguien tenga un poquito más de esperanza. Me encanta, esta es una tarea preciosa. A ver, vamos a irnos como en la primaria, empezar desde ¿qué es la esperanza? Curiosamente la esperanza, a veces pensamos que es simplemente algo semejante a lo que en inglés dicen good wishes, ¿no? Como que buenos deseos, ¿no? Y sin embargo es algo mucho más fuerte, porque la esperanza realmente acaba siendo una estructura interior, una estructura del ser humano a que le permite mirar más allá de aquello en lo que hoy está contemplando en este momento. La realidad puede ser muy cambiante, pero siempre la pregunta al fin y al cabo es ¿en dónde pongo yo mi certeza, que es lo que me acaba dando plenitud? Y justamente eso es la esperanza. Es una palabra que en el lenguaje no solamente religioso, sino filosófico, se llama virtud. Virtud significa que es la suma de una estructura interior con acciones que me permiten lograr algo. Eso es la virtud. A veces la confundimos con el valor, como algo positivo, ¿no? Hablamos de vicios y valores, pero la virtud es una estructura interior que yo he ido formando poco a poco y que tiene que al mismo tiempo también, obviamente, que tener un fundamento. Y el fundamento de esta esperanza normalmente, a veces puede ser las capacidades que uno tiene, pero también lo sabemos muy bien, ¿no? Sabemos que en la vida diaria nos damos cuenta perfectamente de que no siempre podemos poner la esperanza en solo nosotros mismos, ¿no? Y si además, bueno, en mi caso, como sacerdote católico, o como cristianos, o como católicos, o incluso me atrevería a decir como creyente, incluso hasta en general, creo que si soy un creyente real, tengo que saber que hay un alguien que es personal, en el cual yo también perfectamente puedo poner mi esperanza, puedo poner la certeza de que el bien es la esperanza. El bien va a ser siempre mejor y más fuerte y mayor que el mal. Con una frase que le encantaba decir al Papa Juan Pablo II, el mal nunca tiene la última palabra. No. La última palabra tiene el bien. Así es. Bueno, sabemos dónde va el mal, ¿no? Sí. Los que no saben, hay que echarse Apocalipsis y ahí lo va a ver. Ahí hay un lago por ahí. Hay un lago. Y bueno, pues finalmente, a ver, una cosa es la esperanza, pero otra cosa es la fe, ¿no? Finalmente van de la mano. ¿Se puede tener esperanza sin fe y fe sin esperanza? Es muy difícil tener esperanza sin fe, porque a ver, la fe es el tener certeza en una persona. Y esa persona me dice, puedes fiarte de mí o fiarte en mí. ¿Okay? Cuando yo me fío en alguien o me fío de alguien, la fe, entonces es cuando empieza a funcionar la esperanza de que ese alguien va a cumplir la promesa que me ha hecho, de que ese alguien va a llevar a cabo eso que él me ha dicho que sí va a suceder. Efectivamente están muy ligadas. Yo no creo que pueda ser posible tener una esperanza sin fe, ¿ok? Ni una fe sin esperanza, al fin y al cabo, porque si esa persona en quien yo tengo la fe, es una persona que quiere mi bien, que no me va a engañar, que no se puede engañar, que me ama, entonces lógicamente aparece la esperanza de que eso que esta persona me está diciendo, alguien, que para nosotros los católicos es Dios, es Jesús, obviamente ese alguien me da entonces la certeza de que eso se puede cumplir y que ese bien se va a llevar a cabo.
Sí, pues en la Biblia viene, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque a veces queremos tener esperanza, pero no estamos viendo. O sea, tengo la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Tengo la esperanza pero es complicado cuando no lo estamos viviendo. Por eso tenemos que tener alguien que nos dice, ok, eso sí va a pasar, ¿no? Y de hecho, justamente este libro de Rumbo a la Plenitud, este libro quiere ser una especie como de acompañamiento a una frase que el Papa Francisco nos regaló para el jubileo del año 2024-25, que es en el que estamos viviendo en este momento dentro de la Iglesia, este 2025, que es justamente el año jubilar de la Iglesia Católica, en base a una frase de San Pablo, que él la usa en latín, el Papa lo usa en latín, spes non confundit, la esperanza no se verá confundida. Y justamente porque, ¿qué hace la esperanza? La esperanza me permite caminar, me permite ir hacia adelante. Y dice el Papa, citando a San Pablo, la esperanza no se verá confundida, significa que el camino que estoy no me voy a perder, en el camino en el que estoy. Eso en lo que yo estaba esperando sí se va a llevar a cabo. Es como si yo compro un boleto, un cachito de lotería para que me toque un dinero. Espero tenerlo, si no saqué el dinero, la esperanza se confundió. ¿Okay? Sin embargo, si esa esperanza se lleva a cabo, la esperanza se realizó, se llevó a cabo. Entonces, justamente lo que en este libro queremos decir, o que de alguna manera yo he querido decir es, tengamos la certeza de que en medio de muchas cosas que pueden llevarse a cabo, de muchas situaciones que podemos vivir, de muchos dolores que podemos estar teniendo, de muchas dificultades que podemos estar atravesando, aún en medio de eso, siempre podemos poner una esperanza, y esa esperanza nos puede decir, no te vas a confundir. Puedes poner la esperanza en esto con la certeza de que no te vas a confundir. Y justamente el título, ¿no?, habla rumbo a la plenitud. ¿Qué es la plenitud y cómo sentirnos plenos? Cuando yo pensé en este título, cuando empezamos en este título, la verdad es que es un título que, en primer lugar, a mí me causó un poco de ruido por esa misma pregunta que tú me estás haciendo, porque la pregunta es, ¿qué es la plenitud?, ¿no? Y sin embargo, cuando en diálogo con la editorial, porque es un título, es decir, que fue el título de la editorial, yo tenía otro concepto distinto, y sin embargo al final me di cuenta de que eso es el camino. Porque, ¿qué es lo que busca la esperanza? La esperanza es, lo has dicho tú muy bien, plenitud. ¿Qué significa ser plenos? Ser plenos es llevar a cumplimiento todo aquello para lo que somos creados como seres humanos, no lo olvidemos, y ¿qué es la plenitud al fin y al cabo, sino la felicidad? Plenitud y felicidad son dos palabras que podrían y deberían ser perfectamente intercambiables. Porque cuando yo soy todo lo que puedo ser, cuando yo consigo todo lo que yo podría como ser humano conseguir, entonces es cuando estoy siendo verdaderamente feliz. Porque la felicidad no es simplemente la alegría pasajera de un momento, de que me distraje viendo una película o que me lo pasé muy bien porque mi equipo de fútbol ganó o cosas por el estilo. O sea, eso es una alegría, una alegría. Pero la verdadera felicidad justamente es que yo he logrado cumplir aquello que es para mí un bien y que me ayuda siempre a ser una persona mejor. Por ejemplo, pensemos, ¿no?, la plenitud de mi inteligencia, pues es el encuentro con la verdad. Saber que puedo tener la verdad de las cosas. De mi amor, la plenitud de mi amor. ¿Qué es sino que justamente yo pueda tener una persona, una realidad con la que me empato perfectamente, sin ninguna fractura, ¿no? ¿Cuál es la plenitud también de mi persona? Bueno, aquí no voy a entrar ahorita el tema de la vida eterna y el cielo, pero al fin y al cabo el Papa Francisco sí entra en ese tema de la vida eterna y del cielo y nos viene a decir a todos que ahí seremos plenos, es decir, todo aquello que nos hace frágiles, que nos llena de miedo, que nos da angustia, que nos preocupa, que hoy nos hace temer, todo eso, esa es la plenitud, no existe, no existe, no existirá, ¿no? Porque estará vencido justamente, por la riqueza y el valor que yo tengo en mi interior. Ese es el camino de la esperanza, al fin y al cabo. El camino de la esperanza, por eso la esperanza realmente es un camino. La esperanza es un ir caminando
hacia esa plenitud. Y el tener la certeza de que en algún momento, podemos decir algún día, pero en la eternidad no hay días, que va a haber un momento en el cual efectivamente yo voy a tener esa plenitud de mi persona, de mis facultades, de mis sentimientos, de mis capacidades, ¿no? Podemos nosotros tener un sabor de esa plenitud cuando logramos algo que queríamos alcanzar. Voy a poner un ejemplo. Yo no soy muy deportista, pero conozco amigos míos que son muy deportistas y de pronto terminan un triatlón. Esa satisfacción de haber logrado cumplir lo que anhelaban es un sabor de plenitud, por llamarlo de alguna manera. Sí, ¿verdad? Y la meta, a mí se me viene así algunos sonidos de la música, un canto que dice que la esperanza está en Jesús, ¿no? Porque a veces es difícil o a veces la gente se olvida de manera fácil que pues, tenemos acceso a una vida de plenitud desde nuestra relación con Jesús. Sí, y fíjate, hay un capítulo, el libro es como una especie de ícono, vamos a llamarlo así, ¿no? Tiene un primer capítulo en el que explica qué es el jubileo, porque es importante entender qué es el jubileo dentro de la iglesia y por qué es un jubileo de esperanza. Que esto también es algo muy interesante, porque normalmente los jubileos están ligados al tema del pecado, ojo, no olvidemos este tema, y al tema del perdón de los pecados. Sin embargo, el Papa Francisco, con esas intuiciones tan sabrosas que él siempre tuvo, nos hizo ver, este jubileo es un jubileo de la esperanza. Es decir, es un jubileo para que nosotros caminemos hacia la certeza de que lo que Dios nos ofrece es una esperanza. No solamente nos ofrece un perdón, ¿no? Si es que alguno lo necesita. No solamente nos ofrece... Todos lo necesitamos. Darlo y recibirlo, ¿verdad? Sí, sí. No solamente nos ofrece un perdón, también de pronto nos ofrece una certeza y una esperanza. Porque al fin y al cabo como que el perdón podría ser algo, voy a usar la palabra un poco individual, ¿no? O sea, yo cumplo con el jubileo, yo gano la indulgencia jubilar, yo curso las puertas santas, yo. Sin embargo, la esperanza es los seres humanos. Esa imagen tan potente que tú te acordarás del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, solo en la pandemia, sí, esa es una foto que muchos de nosotros tenemos dentro de nuestra retina mental, ¿no? Cómo él estaba diciendo a todo el mundo, quiero darles esperanza a todos. Y usó una frase, todos estamos en la misma barca. Esa fue la frase que usó el Papa Francisco para decir, tenemos que tener esperanza juntos. Y justo el símbolo del jubileo es una barca. El Papa quiso que el símbolo del jubileo fuese una barca en la que unos seres humanos encuentran el ancla, que también es uno de los símbolos de la esperanza, y el ancla, en el icono del jubileo, el ancla se inclina hacia los seres humanos. Barca, ancla y seres humanos. Como una especie de trilogía que el Papa quiso que este año fuese junta. Eso es una cosa también sumamente valiosa, porque precisamente nos va ayudando a entender cómo el camino de la esperanza se va llevando a cabo. Entonces, esta primera parte luego tiene una primera reflexión, que es el fracaso del hombre en solitario. Ah, sí. Eso fui viendo y algo de lo que a mí me llamó la atención es de que en este libro vienen aplicaciones para la vida diaria. A veces pensamos que las cosas que se oyen o se leen están como en otra dimensión. No son para mí, no son para hoy y no son para mi diario vivir. Claro. Entonces, justamente, no, aquí, mire, cambiar, y justo, parece que no estaba, así a propósito. Y hasta con otro color. Cambiar el corazón es vencer el individualismo. Exactamente. Fíjate, a veces pensamos, y a veces es una situación que yo creo que la hemos vivido, muchos de nosotros la vivimos, ¿no? O sea, la vida a veces nos genera tantos dolores que tendemos a, voy a usar una palabra que no existe en español, a encaparazonarnos, por así decirlo, a meternos dentro de un caparazón, que nadie me lastime, ¿no?
no sé si nos acordaremos de aquella viejísima canción de Simon & Garfunkel que decía, soy una roca, soy una isla, ¿no? Y la isla no sufre. Yo soy una roca, I am a rock, ¿no? Y la isla no tiene dolor. A veces quisiéramos evitar el dolor en la vida, encerrándonos a nosotros mismos. Vivimos en una cultura de mucho individualismo, ¿no? Y de hecho, a veces sin querer, las tecnologías que son una maravilla, sí. ¿no? Las redes sociales que son una maravilla, todos los entornos que podemos tener para comunicar, llevan a una situación, una frase que seguramente habrás oído, ¿no? Que las tecnologías nos alejan de los cercanos y supuestamente nos acercan a los lejanos. Pero ¿cuántas veces acaba sucediendo que la red, que tiene que ser las redes sociales, así llamadas, lo que hacen es simplemente cultivar mi ego, lo que yo soy, lo que yo quiero, mi persona? Y entonces ese individualismo hace que yo me cierre con indiferencia hacia los demás. Y justamente ahí es donde está el punto. Vivimos en una sociedad muy individualista, muy individualista. Una sociedad que está muy centrada en sí misma, tan centrada que alguien ha llegado a decir que estamos en la sociedad del narcisismo, como una especie de virus que se nos ha metido en la sociedad, el narcisismo, que no es otra cosa sino el enamorarme solo de mí mismo, que es otra forma de decir individualismo, ¿no? Solo cuento yo, solo cuento lo que a mí me gusta, solo cuento lo que a mí me parece bien. Pero ¿a dónde lleva esto? Lleva al vacío. Al aislamiento. Y el aislamiento lleva al vacío, ¿no? Y ese vacío que genera la ansiedad, ese vacío genera la alienación de uno mismo, y al fin y al cabo ese vacío lleva a la frustración más tremenda que puede existir. Por eso justamente si nosotros queremos decir hay que romper esto, hay que romper el individualismo. Cambiar el corazón es vencer la autosuficiencia. ¿Cómo podemos ser autosuficientes? Eso creemos, pero no es así. A ver, lo que pasa es que la autosuficiencia justamente es el sentido, tú lo acabas de decir, tú lo acabas de decir, es el sentido de pensar que yo me basto a mí mismo. Y no es posible. Tan no nos bastamos a nosotros mismos que para que yo esté aquí sentado, pues aquí hay un amigo detrás de la cámara, alguien puso la cámara, tú estás aquí, alguien puso esta silla en la que yo estoy sentado. O sea, no existe la real autosuficiencia. La autosuficiencia es un espejismo del alma. El problema está en cuando ese espejismo nos lleva a actuar. Todos hemos visto en las películas esa escena en la cual el personaje, vamos a llamarlo así, ve un espejismo y entonces se lanza sobre ese espejismo y se acaba perdiendo sobre sí mismo. Bueno, pues esa misma realidad es lo que a veces es lo que genera esta autosuficiencia, es decir, es la actitud interior, el entendimiento interior, el proyecto interior de pensar que yo soy el que soluciona todos los problemas, en vez de decir, de pronto tengo que, una de dos, tender la mano a otros, y dos, dejar que los otros me tiendan la mano a mí. Sí. Y abrirme precisamente a que todos nos tendamos la mano unos a otros. Va por ahí el camino, Cambiar el corazón es poner nuestra vida según la perspectiva de Dios. Y habla también aquí acerca de la oración. Exactamente. Pero luego a veces, tú me lo comentabas al principio, antes de que entrásemos a esta, que agradezco mucho, esta entrevista tan valiosa y tan rica que estamos teniendo. Que a veces intentamos separar nuestro espíritu de nuestra alma, ¿no? Los antiguos, sobre todo a partir de la filosofía platónica, también un poquito la filosofía aristotélica, justamente hablaban de que tenemos como una doble dimensión interior, lo que llamaban el alma, que era esa parte más racional del ser humano, de lo que llaman del espíritu, justamente, ¿no? Que es como la parte que nos relaciona, no ya simplemente con las cosas, sino se nos relaciona con, en este caso con Dios. Y yo creo que a veces en nuestra sociedad nos hemos olvidado mucho de Dios. Mucho. Tú hablabas de la oración. A veces confundimos la oración, uno, con el ritualismo, que no. Los ritos son caminos para llegar, pero no es como si te confundieras el camino con el destino. O sea, estaríamos mal. O podemos confundir también la oración, y esto nos pasa mucho, con la superstición,
¿no? Pensamos que porque, voy a decirlo así, que porque hacemos la señal de la cruz ya vamos a estar protegidos. Oye, a ver, si esa señal de la cruz nada más es un gesto mecánico, fisiológico de la mano, ¿no? Que va de la frente al pecho del hombro izquierdo al derecho, pues entonces no nos ha llevado a ninguna parte, si dentro no hay nada. Más aún, si dentro no hay nada que te relacione con aquel que estás queriendo significar en ese campo en este caso de la señal de la cruz. Eso mismo sucede justamente, no se puede cambiar el corazón sin una relación con Dios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ¿qué es la relación con Dios sino la relación con aquel que sabe de verdad cómo somos, ¿no? A mí me gusta mucho poner un ejemplo, que es el ejemplo del tenedor en el microondas. A ver, no me la sé. No, es muy sencillo. ¿Qué pasa si tú metes un tenedor en un microondas? No, pues explota, ¿no? Explota. Ajá. ¿No? Hay que seguir las instrucciones del microondas para que el microondas funcione, ¿no? Y el microondas es realmente microondas y sirve cuando seguimos las instrucciones del microondas, ¿no? San Agustín, gran personaje, tiene una frase preciosa que decía: nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y esto es justamente lo que nos hace, volvemos al tema de la plenitud, lo que nos hace ser nosotros mismos de verdad. El momento en que el ser humano se separa de Dios, rompe con Dios, se aparte de Dios, en ese momento el ser humano ya no sabe quién es él realmente. Y entonces el ser humano comete un montón de barbaridades, ¿no? Cuando se olvida de quién es Dios. Las barbaridades las podemos cometer, y ojo, no solamente podemos decir que una persona es atea, no, también puede haber una persona religiosa que se olvide de quién es Dios. Sí. Y muchos de los crímenes de la historia han sido llevados a cabo o por personas que estaban alejadas de Dios, por decirlo de alguna manera, o por personas que estaban alejadas de la verdad de Dios, ¿no? Por eso el Papa Francisco también escribió un libro muy bonito que se llama El nombre de Dios es misericordia. Y justamente gran parte de la esperanza está justamente en la palabra misericordia. El saber que hay un amor más fuerte que mis fragilidades, esa es la misericordia. La misericordia no es qué penita me das, ¿ok? Eso no es la misericordia, o no es solo la misericordia. La misericordia es, yo tengo un amor hacia ti que, siendo consciente de tus fragilidades, ese amor que es consciente de mis fragilidades, ese amor es más grande que mis fragilidades. Esa es la verdadera misericordia. Y estoy dispuesto a acompañarte en cualquier situación que tú vivas, tengas y pases. Estoy dispuesto a acompañarte para que seas fuerte, no solamente por ti mismo, sino por el amor que yo te estoy dando. Esa es una gran realidad. Y lo podemos ver en este espejo precioso de misericordia. Por supuesto que podemos ir al Evangelio y encontrar muchas cosas en el Evangelio de misericordia, el hijo pródigo, el samaritano, tantos elementos que hablan. Pero hay un ejemplo precioso, ¿no? Que es el corazón de una madre. Por eso el Papa Francisco también decía que Dios es padre y madre, ¿no? Y es el corazón de una madre que, incluso sabiendo que la otra persona es muy frágil, un niño frágil, su amor es más grande que la fragilidad de un hijo. El amor materno es el amor que es más, y el paterno también, el verdadero amor paterno y el verdadero amor materno, es el amor que es más grande que la fragilidad del hijo. Y entonces es capaz de, a base de arroparlo de amor, de sacarlo de una adicción, por ejemplo. Así es. Pues yo quiero invitar a la gente que busque este libro Rumbo a la Plenitud, reflexiones en torno a la esperanza de ver ediciones del doctor Cipriano Sánchez García, porque seguramente va a haber varias cosas con las cuales se va a encontrar, va a analizar, porque siempre estas gotitas que nos acercan a lo que nosotros somos y tenemos, pues es maravilloso. Y bueno, pues aquí nos ha dejado mucho para reflexionar. Gracias, ¿no? sí. Esto que decía de quién era San Agustín. ¿San Agustín? San Agustín, bueno, nos vamos a la Biblia y ahí podemos ver sobre quién podemos echar nuestras cargas, sobre quién también quién es nuestra roca. No es que seamos, porque Dios es capaz de convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. Y también saber quién puede estar con nosotros en una barca en medio de una tormenta. Así es. ¿De qué se espantan si puede
detener cualquier tormenta, ¿no? Así es que muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias por haber a tu estado programa, con nosotros. La Espuma de los Días. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues yo le invito, ya sabe, que tenga lo que siempre digo, es que hay que tener a Jesús en nuestro corazón, porque va a ser nuestra brújula, va a ser nuestra ancla, va a ser nuestra roca, es nuestro Padre, es nuestro protector, es nuestro sanador, es nuestro dador de vida. De verdad, acérquese, acérquese. Es muy fácil, si no cree, pues nada más dígale, no creo, sin embargo quiero que estés en mi corazón, haz algo y yo sé que mandará su Espíritu Santo y hará algo. Así es que yo me despido, ya sabe usted, de la abundancia.